En México DF también vive Javier, un joven de 28 años que trabaja de gerente en esta empresa. Buenos días, el señor Javier Marín, por favor. Pase arriba, por favor. Gracias. ¿Se puede? Hombre, ¿Qué tal, Javier? Encantada. Igualmente. Javier, ¿de dónde eres? De Casetas. De Casetas, de pura cepa. De Casetas, ciudad sin ley. Vemos que el acento no lo has perdido. No, para nada. Oye, ¿cuánto tiempo llevas aquí? 5 años hace que llegué. Una parte de lo que me hizo venir aquí fue el querer conocer algo nuevo, vivir una aventura. Luego, otra parte fundamental también fue la determinación de querer progresar en un trabajo, ¿no? Dado que pues los trabajos precarios que estaba viviendo en España no me alentaban un buen futuro, ¿no? Entonces, debido a eso y a que bueno, la rebeldía de mi adolescencia me condujo a no terminar mis estudios, pues tomé la determinación de venir aquí a continuar un poco con la labor familiar, ¿no? El cambio fue total, ¿no? Porque de la noche a la mañana se podría decir que me vi con responsabilidades que antes no tenía, ¿no? O sea, el hecho de tratar y de querer llevar adelante un negocio y que se mantuviese a flote y prosperase y pues bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces sí que fue una responsabilidad que llegó desde muy joven, ¿no? Se podría decir. Pues en Casetas, la verdad, el panorama era divertirme, salir de juerga y poco más. Dentro de casa, aunque siempre ha habido una buena relación con mis padres, pues bueno, a esas edades con la rebeldía de no querer hacer o no ver hacia dónde tirar, pues mis padres sí estaban preocupados, ¿no? O relativamente preocupados de, bueno, ¿qué hacemos con este niño, no? Y entonces, pues bueno, un día hablamos, estuve conversando con ellos, me dieron la oportunidad y dije, bueno, que me parecía una buena forma, pues al mismo tiempo también de emanciparme, ¿no? Después de 5 años viviendo aquí, ¿caminas con miedo, con precaución por la ciudad? Bueno, ahora ya me desenvuelvo con más soltura, ¿no? Pero reconozco que al principio cuando llegué sí le tenía mucho respeto a la ciudad. Llegaba a la noche y bueno, me encerraba en casa y no salía por toda la bola que hay y toda la fama que tenía, ¿no? La ciudad. Yo he tenido una experiencia en la que en una única ocasión que fui a un mercadillo a visitarlo, a comprar ahí unas cosas con una amiga y me asaltaron, ¿no? Entonces estamos hablando de que fue ¿Con pistola? Con pistola, sí, con pistola y con todo, ¿no? Me han pasado cosas más fuertes en las que he pasado, se podría decir que bastante más miedo, como en una ocasión en la que, pues bueno, estando comiendo en un restaurante, el socio de mi padre y yo nos vimos envueltos ahí en un secuestro express que iba dirigido hacia el dueño del restaurante, y hubo tiroteo incluido dentro, bueno, una situación en la que nos tuvimos que tirar todos los comensales al suelo para que no nos alcanzase ninguna bala, ¿no? ¿La vez que más miedo has pasado en tu vida? La vez que más miedo he pasado en mi vida. Ya le tengo mucha más confianza, me siento como en mi propia casa, o sea, no tengo ya quizás ese temor o ese resquemor que tenía al principio, ¿no? La balanza se queda en el lado positivo siempre, sí. Sí, porque la ciudad tiene muchas más cosas bonitas que lo que son las malas, ¿no? Lo que pasa que, como en toda historia, siempre pesa más o siempre genera más fama las cosas negativas, ¿no? Estamos en Xochimilco, esto que veis aquí detrás son las trajineras y vamos a dar un paseo por los canales. Sí, ¿se puede subir? Se puede subir, vamos a dar un paseo en una embarcación que se llama Lupita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me da un poco de miedo, No se preocupe, con cuidado. Gracias. Bienvenidos aquí, adelante. Esto es el comercio típico de los canales de Xochimilco. Me pones pues un par de coronas, 4 coronas, por favor. ¿Y tú qué quieres, Aitana? ¿Algún refresco? Porque agua la del lago. Y la verdad es que esto es un sitio, uno de los pocos vestigios que quedan de la época azteca, ¿no? Cuando los españoles llegaron aquí, la ciudad de Tenochtitlan estaba toda compuesta de canales, tal cual el que estáis viendo aquí ahora mismo, ¿no? Entonces quizás sea tradicional por lo propio, ¿no? Porque es una de las poquitas cosas que quedan y se conservan de esa época. ¿Tú has ido aquí alguna vez más? Sí, yo he estado aquí varias veces, siempre que hay alguna fiesta o un cumpleaños se viene a festejar aquí, se bebe, se canta, se ríe, se hace de todo, ¿no? Los mexicanos tienen un carácter muy desenfadado, ¿no? Muy risueño, tienen un humor quizás en algunas ocasiones muy negro, no les importa reír tanto de las cosas buenas como de las propias desgracias, ¿no? ¿Hay alguna similitud entre el carácter aragonés y el carácter mexicano o no se parecen nada? Bueno, yo creo que no se parece mucho, ¿no? Porque según lo que yo creo, quizás el carácter aragonés es un poco
un poco más sobrio, ¿no? Un poco más tosco, ¿no? Y el mexicano siempre es como muy amable, muy dice las cosas con mucha suavidad, y nosotros somos más, quizás un poco más agresivos en ese sentido, ¿no? ¿Tú chocaste como aragonés que eres con el carácter mexicano? Quizás al principio un poquito sí, ¿no? Porque dado que el tono de voz que tenemos los aragoneses es un poco elevado, pues al principio chocaba mucho, ¿no? La forma de hablar, la gente se quedaba un poquito... Pero bueno, luego ya quizás también uno se va moldeando, se va refinando un poquito, aunque no se note. ¿Tú crees que has cambiado a raíz de venir aquí? Sí, la verdad es que sí. Me ha obligado de alguna manera a madurar, pero por otro lado también me ha permitido ver la vida con otros ojos, ¿no? De otra manera. ¿Qué has aprendido aquí, por ejemplo? He aprendido a tratar con la gente, he aprendido que hay un mundo más allá de las 4 calles que puedan componer la pequeña ciudad en la que nací un día, ¿no? Vivir de los recuerdos no es bueno, ¿no? Porque siempre hay que avanzar hacia adelante, pero se echa de menos pues la familia, fundamentalmente a mi familia, mis hermanas, mis padres y ciertos amigos, ¿no? Algunos amigos que tengo en gran estima. Y hay momentos de soledad, ¿no? Hay momentos que sí que la soledad se hace un mundo y sí se hace un poquito pesado. Pero bueno, uno se termina por adaptar, ¿no? Crea sus nuevas amistades, crea un poco esos vínculos de familiaridad con la gente que se va rodeando. Claro, no tiene nada que ver con lo de allí, ¿no? Porque tu familia siempre es otra cosa diferente. Bueno chicos, ahora vamos a conocer una faceta más nocturna de la Ciudad de México, en un bar donde suelo yo ir habitualmente. Es La Bipolar, es el bar de Diego Luna, es un actor muy conocido aquí en México. Y pues bueno, vais a conocer un poco el ambiente que hay aquí, es un ambiente de gente joven y un ambiente muy animado. La noche mexicana, pues se podría decir que es igual que la noche española, ¿no? Llena de alcohol y de música y de mujeres, se liga, y el acento y el ser de fuera pues siempre es un punto que te puede llegar a favorecer, ¿no? ¿Piensas volverte? Sí, hay plan de volver, todavía no sé cuándo, es un tiempo indefinido, pero supongo que un día regresaré. Volveré a Casetas, volveré a Zaragoza a vivir nuevamente en el mismo entorno con toda mi gente querida, ¿no? Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Aitana, igualmente, mucho gusto. Nos despedimos a la mexicana, ¿no? Un beso y un abrazo. Vale, Bueno, nos vemos en Casetas. Adiós chicos, cuidaros mucho. Gracias. Adiós.